Me llamo Graciela, tengo 62 años, nací y he vivido toda mi vida en Guadalajara, Jalisco. Quizá nunca hayas oído hablar de mí, pero, después de lo que pasó, creo que muchas madres se verán reflejadas en mi historia. Dime algo. ¿Alguna vez has intentado preparar una sorpresa llena de amor, y acabaste descubriendo una verdad que destruyó tu corazón? Solo quería ver la cara de mi hijo sonriendo. Eso es, pero acabé escuchando cosas que ninguna madre debería oír. Y sexta, una escena que aún me hace temblar por dentro, porque a veces, a quien amamos con todas nuestras fuerzas, él es quien más nos hace daño por la espalda. Si alguna vez has sentido que algo va mal, que el comportamiento de un niño cambió de repente, que ya no eres una prioridad, entonces quédate conmigo, porque en esta historia, entenderéis que me llevó a esconderme en el coche de mi propio hijo. Escucharás, junto conmigo, cada palabra que salió de su boca. Sentirás el mismo escalofrío que yo, y cuando todo termine, puede que nunca vuelvas a ver la palabra madre de la misma manera, pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Ese día no empezó con sospecha ni con miedo, todo empezó con amor. Solo quería sorprender a mi hijo, llevarme la tarta que más le gustaba, esperar escondida en el coche y ver su cara cuando me encontrara allí. Pero no fue él quien entró primero, era ella. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, ambos empezaron a hablar de mí como si no existiera, como si ya me hubiera ido. Escuché que mi propio nombre era tratado como un problema, como un obstáculo, y lo peor, fue a escuchar el plan, un plan frío, sin remordimientos. Respiré hondo, me quedé callado, pero por dentro, algo en mí murió. Si has llegado hasta aquí, es porque puede que hayas sentido un dolor similar. Así que, antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta historia ya ha tocado algo, deja tu me gusta y suscríbete aquí al canal. No es para mí, es para todas las madres que amaron demasiado y fueron dejadas de lado. Vuestro apoyo me ayuda a contar esta verdad hasta el final con valentía, con fe y con dignidad. Me desperté temprano ese día. El sol ni siquiera había salido bien en Guadalajara y yo ya estaba despierta, con el delantal atado y la batidora encendida. Hice la tarta favorita de Esteban, como en los cumpleaños de la infancia, con chocolate, frutos secos y un poco de café que aprendí de mi madre. El olor se extendió por toda la casa y me sorprendí sonriendo solo. Yo era feliz, feliz de haber tenido una idea tonta, pero llena de ternura, entregar el pastel en persona, escondido en su coche, solo para ver su reacción, como cuando era pequeño y le sorprendí metiendo juguetes dentro de su mochila. Puse la tarta en una caja preciosa, la envolví con un paño bordado por mí y salí de casa con el corazón ligero. Cogí 2 autobuses, caminé unas manzanas y llegué al edificio donde trabajaba Esteban. Su coche estaba allí, aparcado a la sombra, como siempre, un sedán oscuro y limpio que compró con orgullo. Me quedé allí, de pie, mirando el coche. Y de repente se me ocurrió la idea, ¿y si me escondo atrás, en el asiento trasero? Cuando él entraba, yo saltaba y decía, sorpresa, suena a cosa de niños, ¿verdad? Pero pensé que sería divertido, una madre burlándose de su hijo, un pequeño gesto, pero lleno de amor. Abrí la puerta despacio, subí y me agaché detrás del asiento del conductor. Me agaché, con el pastel en los brazos y el corazón latiendo rápido, igual que cuando vamos a darte buenas noticias. Esperé allí, en silencio, escuchando cómo la ciudad se movía fuera, y entonces, oí pasos, 2 pares, pensé, ha traído a alguien del trabajo. Estaba a punto de levantarme y dar un susto juguetón cuando escuché su voz. Mariana, su esposa. En ese momento, mi cuerpo se quedó paralizado, porque el tono de su voz no era lo que yo conocía. No era esa voz dulce que usaba cuando llegaba a casa para tomar un café o llamarme Graciela con esa sonrisa amarilla. Era una voz fría, seca,
casi impaciente, y la primera frase que escuché de ella fue: «Tienes que resolver esto pronto, Esteban, está durando más de lo esperado». Se me quedó la respiración helada, pensé que lo había entendido mal, pero entonces él respondió, riendo: «Cálmate, cariño, es solo otra semana, ya he hablado con la corredora, estará allí el miércoles. En cuanto firme, la casa es nuestra». Mi mano apretó la caja de la tarta sin darme cuenta, ni siquiera parpadeé. Hablaban de mí, de mi casa, como si no fuera más que un obstáculo. Mariana continuó: «¿Y si no firma nada? Sabes que tu madre es cabezota, requerirá trabajo, no quiero que este plan se retrase más». Y fue entonces cuando Esteban dijo algo que nunca olvidaré: «Así que vamos a necesitar un pequeño empujón, un pequeño accidente, una caída por las escaleras. Y eso es todo». En ese momento, dejé de ser madre, o quizá, dejé de ser vista como madre. Me convertí en algo que había que quitar de en medio, una piedra, una carga, y no podía llorar. Sentí un silencio inmenso dentro de mi pecho, como si todo lo que era me hubiera sido arrasado. Reconocía esa voz. Era mi hijo, era él, pero ya no le reconocía. Hay un momento en la vida de toda madre en el que nos preguntamos: ¿en qué me equivoqué? Y aunque no sepa la respuesta, llega la culpa, llega como una marea alta, sin previo aviso. Si alguna vez has sentido esto, esta culpa que nace de la decepción, esta herida que solo siente una madre, escribe aquí en los comentarios: lo he vivido o lo entiendo. A veces, solo ver que hay más personas sintiendo lo mismo, el dolor es menos intenso. Me quedé allí, inmóvil, escuchando a las dos reír. Hablaban de mí como si ya me hubiera ido. Mariana comentó sobre vender los muebles, retirar los cuadros del salón. Esteban dijo que el seguro de vida que había contratado a mi nombre estaba al día, y yo, solo quería desaparecer en ese momento, o que todo era una pesadilla, pero no lo era. Cuando salieron del coche, me escondí unos minutos. Sentí las piernas entumecidas, mi alma ahogada en un vacío que nunca antes había sentido. Salí del coche despacio, con el pastel aún en las manos. La misma tarta que había hecho con amor, ahora parecía un objeto ridículo. Caminé hasta la parada del autobús como si volviera de un velatorio, y en el fondo, eso era todo. Algo murió en mí ese día, pero aún así no sabía lo peor, porque al día siguiente, algo mucho más oscuro saldría a la luz. ¿Te imaginas lo que hace una madre después de escuchar a su propio hijo planear su final? Tomé una decisión, una elección que lo cambió todo. Me agaché aún más en ese duro suelo del coche, apretada detrás de los asientos, con la rodilla dolorida y el corazón latiendo como un tambor procesional. La voz de Mariana salió clara, firme, sin ninguna vacilación: se está debilitando. Un tropiezo con una escalera vieja, un suelo mojado, y todo está resuelto. Y luego Esteban se rió. No fue una risa escandalosa, no, era una risa contenida, de alguien que ya se lo había imaginado antes. Dijo: «La casa de Tlaquepaque ya es antigua. Cualquiera puede caer allí». Y los dos cayeron en un silencio cómplice que me cortó por dentro. Temblaba, temblé de una manera que incluso en el funeral de mi marido temblé de una manera que me hizo temblar. Mariana empezó a hablar del agente inmobiliario, diciendo que ya habían programado la visita. Dijeron que la casa podría valer hasta 1,5 millones de pesos, si hacían algunas reformas rápidas. Con ese dinero, podrían pagar las tarjetas, cambiar de coche, mudarse a Zapopan y aún les quedaría por invertir. Era como si fuera un mueble viejo ocupando espacio. Mi hogar, toda mi vida, reducida a números, cuotas, beneficios. Mariana preguntó si ya había saldado el seguro, y él respondió: «Todo está a mi nombre. Si muere, no tiene inventario. Ve directamente a mí». Se me humedecieron los ojos, no de llorar, sino de incredulidad. Como si mi propio hijo estuviera leyendo un contrato para borrarme de la existencia. «Y todo eso», dijo con calma, ligeramente, como si fuera algo simple, rutinario,
práctico, y fue entonces cuando me di cuenta no era solo codicia, era frío, era la ausencia de amor, era como si ese niño que una vez durmió en mi regazo hubiera muerto, y en su lugar ahora fuera un extraño, un hombre que me veía como un problema a resolver, no como una madre a la que cuidar. Mis dedos apretaron la tela del pastel que aún sostenía, me ardía el pecho, pero no podía emitir ningún sonido, tuve que escuchar hasta el final. Fue entonces cuando Mariana dijo algo que me dejó sin aliento para siempre: cuanto antes se cae, antes empezamos a vivir. Me mordí el labio para no sollozar. Una parte de mí quería salir corriendo, gritar, sacudirles a ambos por la camiseta, pero otra parte, mayores, más callosas, más tristes, sabía que no servía de nada, era tarde. Todo lo que había dado, todo lo que había sido, ya estaba enterrado en sus cabezas, y aún así, me quedé allí, en silencio, escucha, cumpliendo cada palabra, porque sabía que después de ese día, nada volvería a ser como antes, y quizá, solo quizá, aún podría cambiar el rumbo, pero para eso, necesitaba tiempo, necesitaba calma, y un valor que ni siquiera sabía que tenía, porque lo que aún no sabían, era que esta anciana que creían frágil aún podía sorprender. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre deja de pedir amor y empieza a pedir justicia? Porque estaba a punto de descubrirlo. Salieron del coche riente, como si acabaran de cerrar un buen trato, como si hubieran comprado una nevera nueva o planeado unas vacaciones. Me quedé allí, acurrucado en el suelo del coche, respirando despacio para no desmayarme. El pastel estaba apretado en mi regazo, el chocolate ya derretido por el calor del sol, pegado a la tela bordada que cosí yo misma con líneas de paciencia. Me quedé callada más de 10 minutos, temiendo que alguien volviera o que esa sensación de estar atrapado en una pesadilla nunca desapareciera. Cuando por fin reuní el valor, abrí la puerta con cuidado, miré a mi alrededor y me fui. Caminé despacio hasta la parada del autobús, y cada paso parecía pesar toneladas. Nadie me miraba, nadie veía lo que llevaba dentro. Volví a casa en coche, con el estómago revuelto, y me senté junto a una señora que sostenía a un bebé en brazos. Mis ojos se detuvieron en ese niño, y recordé cuando Esteban era pequeño. Tuvo bronquitis cuando era niño, durmió abrazado a mi pecho para poder respirar mejor. Hubo una vez que pasé toda la noche con él en el hospital civil, sin dinero ni siquiera para el autobús de vuelta. Recordaba la sopa que le preparaba cuando volvía del colegio, los pequeños piecitos metidos en mis viejas sandalias porque le gustaba imitar todo lo que hacía. Recuerdo cuando lloró en secreto porque sacó una nota baja en matemáticas, y mentí al director diciendo que era culpa mía, que no le había ayudado a estudiar. Esos recuerdos llegaron como puñaladas silenciosas, porque me mostraron la magnitud de mi rendición, y el vacío que ahora recibía a cambio. Cuando llegué a mi calle, el sol ya estaba más bajo, la puerta estaba un poco torcida, como siempre, y los pájaros del vecino seguían cantando en la guayaba. Abrí la puerta principal con las manos temblorosas, entré y dejé caer la tarta sobre la mesa. Le miré y pensé, fuiste un gesto de amor, y se convirtió en prueba de desprecio. Fui a la cocina. Me senté en el suelo, apoyada en la cocina, y lloré. No era ese llanto bonito de telenovela, no. Fue un llanto seco, casi sin sonido, de esos que salen como si estuviéramos rompiéndonos por dentro. Lloré por todo, para mí, por mi ingenuidad, porque pensaba que ese amor era suficiente, por mi soledad, por miedo a morir solo y seguir siendo recordado como una carga, sabiendo que mi propio hijo, el mismo que llevaba con tanto sacrificio, estaba listo para empujarme escaleras abajo y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Me quedé allí durante horas. Ni siquiera recuerdo si oscureció o no, solo sé que cuando el silencio de la casa se mezclaba con el ruido de mis pensamientos, me di cuenta de que algo en mí había muerto allí, no la voluntad de vivir, pero la ilusión, y cuando la ilusión muere, nace una mujer que el mundo no espera,
porque lo que decidí hacer a partir de ese día no era pedir perdón, ni suplicar amor, era para preparar mi alma, y preparar el terreno, porque el juego acababa de empezar. Y no tenían ni idea de lo que aún podía ver, oír, y lo hacen. A la mañana siguiente, la casa quedó sumida en un silencio que ni siquiera los pájaros del jardín podían romper. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café frío en las manos, y me quedé allí, mirando al vacío, mientras la luz de la ventana iluminaba el mantel de ganchillo que yo misma había hecho años atrás. Cada puntada de esa toalla me recordaba a una época que parecía lejana. Y así fue como, sin querer, los recuerdos empezaron a visitarme, no los malos recuerdos, pero esas que resultaron ser una película triste, hermosa y dolorosa a la vez. Recordé el día que murió el padre de Esteban, en ese accidente de autobús entre Tequila y Magdalena. Solo tenía 27 años. Volví del funeral con una bolsa de ropa, un bebé en brazos y el mundo a mis espaldas. Fue en esa mesa donde me senté, justo después de enterrar al hombre que más amaba, para pensar qué hacer con mi vida. Y fue también en esa misma mesa donde cosí mi primer trapo de cocina para vender en la feria. Por la noche, mientras Esteban dormía, yo cosía con una linterna enganchada al gancho de la estantería, porque la luz de la casa no podía mantenerse encendida, la factura de la luz estaba retrasada. Cuando llovía, ponía lavabos en el suelo de su habitación para no mojar el colchón. Recuerdo la Navidad cuando me pidió un coche de juguete y no tenía dinero. Cogí una caja de zapatos, la pinté de rojo con esmalte de uñas y pegué tapas de sosa en los laterales. La abrió con los ojos brillando. Dijo, «Es el coche más bonito del mundo. Mamá, ¿cómo no recordar? ¿Cómo no hacer daño?» Porque ahora ese mismo chico pensaba que valía menos que una escalera rota, y aún así, esa mañana, seguía recordando. Recordé el día en que vendí mi relicario, un pequeño medallón de plata que había pertenecido a mi abuela para pagar su curso preuniversitario. Era todo lo que tenía de valor, y aún así, la entregué a un orfebre con los ojos llorosos y el corazón lleno de esperanza, y cuando terminó la universidad, lloré como una niña. Era mi mayor orgullo, hijo de una mujer pobre, sin educación, que entra en la universidad. Y entonces, graduación, yo con ese vestido viejo, maquillado por la vecina, con los zapatos prestados de mi comadre, y el corazón hinchado de alegría, aplauso, fotos, sonrisas, y ahora, años después, aquí estoy, solo, con café frío y pecho pesado, pensando que quizá todo ese amor se interpretaba como debilidad, que mi silencio, mi rendición, mis sacrificios, se han convertido en oportunidades para que me borre. Cuando amamos demasiado, olvidamos enseñar límites, y quien no aprende límites, crece pensando que todo lo que damos es una obligación. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia con el alma en la palma de la mano. Si estás ahí escuchando, sintiéndote conmigo, deja un like en este video y suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas que contarte, y no es para presumir. No, es porque si esta historia llega a las personas adecuadas, puede evitar otros dolores, otras traiciones, que otras madres sean tratadas como una carga. Me quedé allí sentado mucho tiempo. Los recuerdos no cesaron, uno tras otro, como un corte que nunca se cierra, siempre palpitando, y por mucho que dolería, una idea empezó a nacer en mi interior, una idea que, al principio, parecía solo un susurro, pero eso luego se hizo una certeza, porque me di cuenta de que, para sobrevivir, tendría que dejar de ser solo un recuerdo y empezar a ser una estrategia, y lo primero que necesitaba hacer, era para recordarme todas las señales que ignoraba. ¿Tú también has ignorado señales como esta? Porque estaba a punto de ver a todos los que fingía no ver. Pasé todo ese día en silencio. Caminé por la casa como si flotara entre paredes que ya no me reconocían. Abrí cajones, limpié estanterías,
desempolvé los marcos como si ese gesto pudiera borrar el polvo que el tiempo y la ingratitud me habían dejado, y fue al despertar mis propios recuerdos que empecé a ver las señales, esas pequeñas advertencias que la vida da pero que nosotros, por amor, fingimos no ver. Recordé cómo Mariana, desde el principio, nunca me llamó suegra. Siempre era Graciela, con ese tono educado y frío, como si hablara con una antigua empleada. Al principio, pensé que era simplemente su estilo. Más tarde, me di cuenta de que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Venía aquí y decía hola, Graciela, con esa sonrisa de ventana, y ya corregía aún. ¿Alguna vez has pensado en vivir en un lugar más sencillo? Tlaquepaque se está volviendo peligroso. En ese momento, me reí, no hablé, pero ahora, todo tenía sentido. Eso no era un problema. Era una advertencia. Esteban también se fue alejando poco a poco. Primero dejó de venir los domingos. Luego empezó a advertir en el último momento que ya no podía hacerlo. Dijo que el trabajo era duro, que Mariana estaba cansada, que quizá el próximo fin de semana, y cuando llegué, estaba mirando el móvil todo el tiempo. Apenas tocó el café que preparé, parecía que estaba de paso. El pasado Día de la Madre, llegaron aquí con un jarrón de flores artificiales. Mariana me la entregó y dijo, solo venimos a saltar. Tenemos una cita pronto. Se quedaron 5 minutos. 5. Y ahí estaba yo, con pintalabios nuevo, mesa puesta y tarta hecha. Sonreía como un tonto, diciendo no hay problema, cuando por dentro solo quería que me abrazara. Quería oír te quiero, mamá. Me equivoqué durante mucho tiempo. Pensaba que el distanciamiento era culpa de la vida ajetreada, pero ahora lo entiendo. Me estaban apartando como alguien que mueve un mueble viejo. Sin ruido, sin confrontación, solo fuera, poco a poco, para cuando mi ausencia fuera definitiva. No parecía extraño. Lo planearon todo con cuidado. Primero, me hicieron invisible, luego, prescindible, y por último, una molestia, y yo, lo permití, porque le encantaba, porque pensaba que el amor era suficiente, porque confiaba demasiado. Pero ese día, sentada en el sofá con los recuerdos engulléndome, me di cuenta, el amor ciego es el primer paso hacia el abandono. Y no iba a cerrar los ojos más. Si pensaban que iba a quedarme callado, estaban muy equivocados. Y el primer nombre que me vino a la mente era Don Manuel. ¿Quieres saber por qué? Porque ese mismo día, tomé la decisión que cambiaría el curso de todo. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me tumbé en la cama con el cuerpo agotado, pero sus ojos no se cerraron, estaban fijadas en el techo agrietado de mi habitación, como si esperaran a que algo cayera de allí. Cada grieta de la madera, cada ráfaga de viento en la ventana, parecía una advertencia. La vieja casa, que siempre me había dado refugio, ahora me parecía una trampa. Los escalones que chirrían, la moqueta del salón que no para de resbalar, la barandilla flácida del balcón, todo lo que antes era un detalle, ahora olía a peligro. Me preguntaba si esto no era exactamente lo que esperaban, un obstáculo, un desliz, un accidente natural. Recordé una vez, hace unos meses, cuando Mariana insistió en venir aquí sola para ayudarme a organizar las cosas. Le dejé, pensé que era cariño. Movió la cocina, las ollas, dobló mi ropa, quitó la alfombra de la puerta, dijo que iba a arreglar la habitación para evitar accidentes, y yo, tonto, le di las gracias. Ahora todo tenía sentido. Eso no ayudó, era preparación. El mundo que me rodea se ha convertido en un escenario creado para hacerme desaparecer sin alboroto. Miré el altar del salón, donde aún conservo una antigua imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La vela ya estaba a medio hacer. Recí con los ojos húmedos. No era una oración de desesperación, era una petición de discernimiento, porque por primera vez en mi vida, sentí miedo dentro de mi propia casa, y ese miedo, mezclado con tristeza, se convirtió en algo nuevo, una fuerza extraña,
que nació lentamente, una semilla, no sabía qué hacer aún, pero sabía que no podía seguir esperando. Ya habían empezado, quizá no con empujes, sino con maniobras sutiles, cambios disfrazados de ayuda, y si lo intentaban enseguida, y si mañana, a la hora del baño, el agua corriera por el suelo y me hiciera caer, y si alguien llegara con un medicamento nuevo, ofrecido por preocupación, me daba vueltas la cabeza y, con ello, mi alma se despertaba. Siempre he sido una mujer de fe, pero también de lucha. Y supe que, desde ese momento, ya no podía confiar en ningún gesto, por muy dulce que pareciera. Las palabras de Mariana volvían a mis oídos como veneno. Cuanto antes cae, antes empezamos a vivir. Eso era lo que querían, empezar una nueva vida, además de mi ausencia, y fue allí, en ese viejo colchón, bajo las sábanas que un día acunó a mi hijo, donde decidí no esperar lo peor. Y si crees que lo has oído todo, no te dejes engañar. La parte más difícil y más sorprendente de mi historia aún está por llegar, porque fue aquella madrugada cuando se me ocurrió un nombre, y junto con él, la primera esperanza de darle la vuelta a este juego. Don Manuel, ¿seguiría vivo? ¿Se acordaría de mí? Necesitaba averiguarlo, y rápido, porque con cada nuevo amanecer, mi tiempo se estaba esgotando. Al día siguiente, incluso antes de que el sol saliera del todo, ya estaba despierto. Me lavé la cara con agua fría, me recogí el pelo y me puse la misma blusa de lino que llevaba cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Sabía que Graciela, que se derretía en dulzura, había muerto esa mañana. En su lugar, nació otra más callada, más atenta. Cogí mi bolsa de tela, las que mi vecina Constanza hizo para vender en el mercado, y salí de casa con los escalones firmes. Fui andando a la sucursal de Banorte, la misma a la que fui con Esteban al principio, cuando él solo era un niño orgulloso por tener una tarjeta con su nombre. Entré, esperé mi turno y cuando el gerente me llamó el mismo joven educado de siempre pregunté, con voz calmada, quiero cancelar la autorización para trasladar mi cuenta a Esteban Morales. Me miró sorprendido, dudó un segundo, pero lo hizo, sin preguntas. También retiré parte del dinero, el que había estado ahorrando durante años, lo ahorré como precaución, aparte de la jubilación. Me preguntó si quería transferirme y depositar en otro sitio. He dicho que no, lo llevé todo en efectivo, billetes pequeños, efectivo. Me fui de allí con ese peso en la bolsa y en la espalda, pero por dentro, algo en mí estaba creciendo. Fui a una pequeña tienda cerca de la Plaza del Sol y compré una grabadora pequeña, una de esas que está escondida dentro de un bolso o bolsillo. El vendedor me miró con desconfianza. Le dije, «¿Es para grabar clase, señora?» Simplemente sonreí. Volví a casa en el mismo autobús de siempre, pero ahora, cada rostro en la calle parecía más claro, cada gesto, cada paso, como si el mundo me hubiera quitado una venda de los ojos. Al llegar a casa, fui directamente al dormitorio y tomé la imagen de San Judas Tadeo del altar. Detrás, hay un nicho en la pared que casi nadie conoce, un agujero antiguo, cerrado con un trozo de madera pintado del mismo color que la pared. Allí guardé el dinero, dentro de una vieja caja fuerte que pertenecía a mi padre. Cerré todo con cuidado. Volví a poner la imagen y encendí una vela. La llama tembló, y yo también. Por primera vez, dejé de contestar las llamadas de Mariana. El teléfono sonó 4 veces. Luego envió un mensaje. ¿Cómo estás, Graciela? No respondí. Fue la primera vez que mi silencio no fue debilidad. Fue una elección. Empecé a caminar más despacio por la casa, no por fatiga, sino para observar. Me di cuenta de que la barandilla de las escaleras estaba aún más suelta de lo que recordaba. La alfombra del salón, que Mariana dijo que lavaría más tarde, había vuelto con un fondo más liso, casi sin fricción. La silla del balcón tenía una pata de bambú, y la cerámica de la cocina, con jabón pasado donde no debería. No soy una mujer de delirios.
pero tampoco soy tonto, sé leer señales, y no eran casualidades. Empecé a apuntarlo todo en un cuaderno, hora, fecha, detalles, todo lo que antes fingía no ver. Ahora era la prueba, cada pequeño gesto ocultaba una intención, y cada paso que pasaba era ahora defensa, y si me preguntas qué sentí, diría que ya no era tristeza. Estaba en algún punto entre la indignación y la supervivencia, y es curioso cómo, cuando dejamos de esperar el amor de los demás, empezamos a recuperar el respeto por nosotros mismos. A veces es en este punto cuando una anciana descubre la fuerza que siempre ha tenido, solo que esta vez, no es para crear a nadie, es para protegerte. Voy a abrir mi corazón rápido. Un momento, porque sé que mucha gente que me escucha ahora ha experimentado esto de alguna manera. Cuando empezamos a darnos cuenta de que todo lo que parecía estar resuelto, era control, que los pequeños gestos ocultaban una segunda intención. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa intuición que te da un nudo en la garganta, pero nadie te cree porque eres solo una madre? Si has experimentado esto, comenta abajo, te entiendo, o simplemente escribe, es verdad, porque, mira, a veces, solo saber que no estamos solos en este dolor, nos alivia un poco. Esa noche, por primera vez, dormí con la grabadora junto a la cama, estaba cargado, probado, y al día siguiente, iba a usarla, solo necesitaba una razón, un desliz, un detalle que abriría la puerta al plan que ya estaba empezando a trazar, porque lo que aún no sabían, simplemente, el antiguo que pensaban que podía manipularse ahora era una pieza que nadie podía mover ya, y el primer traslado llegaría con una visita inesperada, uno que, cuando llamó a mi puerta, iba a cambiarlo todo. El jueves por la mañana, mientras barría el porche con la gastada escoba de paja, escuché la puerta abrirse lentamente. No era el sonido de alguien que llega con prisa, era ese silencio ensayado, de quien quiere sorprender. Cuando miré, ahí estaba, Esteban, mi hijo, tenía un ramo de flores amarillas en las manos y una sonrisa tan limpia que incluso me daba vergüenza recordar lo que yo sabía. Mamá, he venido a verte, lo echaba de menos. Su voz salió dulce, calmada, como si las palabras pronunciadas en ese coche no hubieran existido, como si el plan que escuché aún estuviera guardado en el infierno, esperando el momento adecuado para hacerse realidad. Me obligué a sonreír, entrecerré los ojos y bajé ligeramente la cabeza, como dando las gracias. Pasa, hijo mío, entró por la puerta como hacía de niño, mirando los muebles como si fueran nuevos. ¿Has tocado la estantería? La silla siempre ha sido así, respondí con frases cortas, no porque no quisiera hablar, sino porque la garganta se le quedó helada. Tenía las manos sudorosas, pero los ojos secos. Su corazón latía con fuerza, pero no temblaba. ¿Te encuentras bien, mamá? ¿Y las escaleras? ¿Sigues firme? Esa pregunta se me cruzó la cabeza, pero seguí adelante. Todavía me aguantan. Se rió. Eres muy fuerte. Después de eso, se sentó a la mesa, miró la toalla, tocó la taza de café. ¿Estás tomando bien la medicina? Dije que sí, insistió, porque Mariana dijo que a veces se olvida. Mariana, esa voz que aún resonaba en mis oídos, esa maldita frase, cuanto más rápido cae. Quería gritar, pero en vez de eso, fui al armario, cogí un paquete de galletas y los serví sobre la mesa. Fingió alegría. Mamá, ¿todavía recuerdas mis favoritos? Me senté frente a él, mirando a los ojos a ese hombre que una vez durmió conmigo en su regazo, que aprendió a caminar por el estrecho pasillo de esta casa, que me llamaba mi ángel cuando tenía fiebre. Ahora solo era un vestido extraño de hijo, un actor bien entrenado. En un momento dado, se apoyó ligeramente en la mesa. Mamá, ¿alguna vez has pensado en poner mi nombre en el testamento? Así evitas dolores de cabeza después. El mundo se detuvo. La cuchara que sostenía cayó sobre el platillo, haciendo un ruido agudo. Me recompuse rápidamente. Aún no lo he pensado, Esteban.
pero gracias por recordarlo. La respuesta salió firme, frío. Por primera vez, me miró de otra manera, como si sospechara que yo lo sabía, pero rápidamente cambió la mirada por una sonrisa tonta y dijo, por supuesto, solo es una idea. Cuando se levantó, volvió a mirar alrededor de la casa, como si estuviera evaluando, como si se estuviera despidiendo. Me dio un beso rápido en la frente. Hablamos, ¿vale? Cuídate, asentí, y esperé hasta oír la puerta cerrarse de golpe. Solo entonces mis piernas cedieron. Me senté en el suelo de la cocina. No lloré de dolor, lloré, seguro, porque ese día, con cada palabra, cada gesto ensayado, Esteban me confirmó todo lo que ya sabía. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, todo, incluso sonreía mientras me enterraba vivo. Cerré la puerta con llave despacio. Apoyé la frente contra la madera y susurré para mí mismo, se acabó. El hijo que crié, el chico de fiebres, pruebas, cumpleaños con tarta de chocolate, ya no existía, y si existía, estaba enterrada bajo la ambición. En ese momento, me sentí muerto por dentro, solo en el mundo, sin nadie, pero junto con esa soledad, algo empezó a moverse dentro de mí, algo que no fuera dolor, fue una decisión, porque si no hubiera vuelta atrás, él tampoco tenía miedo ya, y aún tenía una carta guardada, una visita que hacer, y un nombre que decir, porque al día siguiente, yo iría tras don Manuel. Esa noche, después de que Esteban se fuera con su falso ramo y ojos fríos, no pude volver a entrar en la casa. Me senté en el taburete de madera del jardín, el que mi marido hizo con sus propias manos antes de morir, y me quedé allí, solo. El cielo en Jalisco estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían más cercanas que nunca. Delante de mí, el limonero que plantó cuando se enteró de que estaba embarazada, era floral. El dulce y ácido perfume de las flores invadía mis fosas nasales, mezclado con el olor de la tierra, de la noche, del recuerdo. Junté las manos sobre las piernas, cerré los ojos y, en silencio, hablé con Dios. Si el Señor aún me escucha, me da fuerza, me da claridad, me da valor, porque eso era justo lo que necesitaba ahora mismo. Valor, por primera vez, no para luchar por nadie, sino por mí. Sentí que se me lloraban los ojos, pero me aferré. El llanto ya no me limpiaba, ahora solo me cegaba, y necesitaba verlo todo con claridad. Esa fue la primera noche que admití, en voz alta, aunque solo fuera para mí mismo, mi hijo quiere quitarme de en medio. No era una exageración, no era paranoia, era un hecho, y, ante eso, solo había dos salidas: rendirme o reaccionar, y elegí reaccionar, ni con gritos, ni con escándalo. Elegí reaccionar con lo que la vida me enseñó en silencio: astucia, calma, fe y tiempo, porque el tiempo, hija mía, el tiempo es el mejor aliado de quienes saben esperar con los ojos abiertos. Y esa mañana, sentada frente a ese limonero, entendí que ya no era solo una madre, fui un superviviente. No iba a caerse por las escaleras, ni resbalar en la alfombra, ni beber té envenenado. Iba a vivir, y más que eso, iba a demostrarles que no se mata a una mujer tan fácilmente, porque lo que no sabían es que antes de que fuera suyo, yo era de mí, era mujer, era hija. Fui una fuerza bruta cuando todo se vino abajo. Se les olvidó que su madre también ha fallecido. Lo que madre fue una vez una chica trenzada, una mujer con falda amplia, que ha bailado en bailes, que ha amado con furia, que ya ha hecho una promesa de salvar a la gente de la muerte. Y ahora, me hice una promesa, pase lo que pase, no me voy a caer, no por accidente, no por fatiga, ni siquiera por maldito amor. Cuento todo esto con el corazón en la mano. No es fácil abrir una herida así, pero si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante. Me gusta este video. Suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de lo que podrías pensar, porque cuando juntamos nuestras historias, la soledad disminuye y crece el valor.
Esa mañana, entre el silencio del cielo y el olor de las hojas, decidí que era hora de actuar, y la primera persona que pudo ayudarme era don Manuel, pero lo que iba a decirme, no estaba dispuesto a escuchar. Cogí el autobús temprano esa mañana, con el corazón apretado y la bolsa firmemente en el regazo. Hacía años que no visitaba el centro histórico de Guadalajara, pero recordaba bien el camino. Las piedras de la calle aún hacían ese ruido familiar bajo los neumáticos, y el olor a maíz tostado con café flotaba en el aire de las esquinas como un recuerdo vivo de tiempos que no regresan. Me bajé cerca de la catedral, caminé despacio por la calle Fray Antonio Alcalde y me detuve frente a la puerta azul desvaída de la casa número 17. Toqué el timbre con las manos temblorosas. Cuando se abrió la puerta, fue como entrar en un pedazo de mi juventud. Don Manuel estaba más encorvado, su cabello ya blanco como algodón viejo, pero sus ojos, los ojos eran los mismos, esa mirada atenta, de alguien que siempre ha visto más de lo que dicen las palabras. Graciela, dijo con voz ronca. ¿Cuánto tiempo? Me recibió con un abrazo seco, como era su costumbre, y nos sentamos en la mesa de la cocina, rodeados de tazas viejas y el fuerte olor a café negro. No fue fácil empezar. Se me cerró la boca, como si contar en voz alta lo hiciera aún más real. Pero lo hice. Le conté lo del día del coche, sobre Mariana, sobre Esteban, casi todas las frases que escuché. No me interrumpió, solo escuché. Tenía los ojos húmedos, pero los mantuvo firmes. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Le enseñé la grabadora, las notas, lo que iba reuniendo poco a poco. Respiró hondo, se limpió las gafas y dijo, vamos a trabajar. Y fue allí, entre montones de papel amarillento, testamentos antiguos y plumas secas, donde empezamos a construir mi defensa. Desempolvó la cabeza legal que había estado dormida durante años. Revisamos la escritura de la casa, y allí, al final de la tercera página, estaba beneficiario en caso de muerte Esteban Morales. Se me quedaron los dedos paralizados. Don Manuel me miró por encima de sus gafas. ¿Quieres cambiar eso?, le dije. Sí, lo acepto. Y más, quiero hacerlo con conciencia, sin odio, sino con justicia. Y así fue como empezamos. He eliminado el nombre de Esteban del testamento. Pongo como principal beneficiario a una organizaciones no gubernamentales en Zapopan que cuida de ancianos abandonados. Gente como yo, personas que lo daban todo y eran descartadas. La casa ya no sería una herencia de sangre, sino de un dolor transformado en cuidado. También creamos un documento de declaración de testamento, uno de esos que protege a una persona si queda incapacitada. Nombré a don Manuel como abogado, alguien en quien confiaba. Uno a uno, cada papel se convirtió en un escudo. Cada firma era un paso fuera del pozo, y la más hermosa era que, mientras todo esto ocurría, entre cafés y carpetas destartaladas, nosotros también nos reíamos. Recordamos a mi marido, las serenatas que hacían en las fiestas de octubre, los bailes en Tonalá. El dolor estaba ahí, por supuesto, pero entre las grietas, brotaba un valor silencioso, y quería decir algo aquí para quienes me están escuchando. A veces pensamos que hemos vivido lo peor, pero lo que viene después puede que sea lo que más necesitábamos para despertar de verdad. Algo seguirá pasando que lo cambiará todo, ya verás. La conversación con don Manuel duró casi todo el día. Cuando salí de su casa, el cielo ya estaba cubierto de cobre y la campana de la iglesia sonó las 6 de la tarde. Caminé por las piedras del centro con pasos más ligeros. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que no imaginaban, control, pero lo que no esperaba, era lo que estaba por venir. Porque al día siguiente, Mariana apareció aquí, y trajo algo en sus manos que me dejó sin aliento. Fue en un miércoles seco, uno de esos en los que el cielo de Guadalajara parece hecho de cristal agrietado y el aire se detiene a tiempo. Cuando decidí buscar a Francisco, tenía una pequeña tienda allí en la esquina de calle Herrera y Cairo, donde reparaba móviles, ordenadores antiguos, tabletas olvidadas.
todo lo que aparecía. Conozco a mi Esteban desde que era niño, y de vez en cuando me saludaba con un ¿cómo está, doña Graciela? Cuando pasaba a comprar pan. Cogí un plato de enchiladas rojas hecho con lo que tenía en casa, porque sabía que a veces el estómago abre puertas más rápido que cualquier llave. Cuando entré, sonrió, cogió la placa y dijo, hoy mismo iba a buscarte. Esteban dejó una tableta aquí hace mucho tiempo y nunca la devolvió. Si quieres, es tuyo. Tomé el dispositivo con cierta inquietud. Era antigua, pero seguía funcionando. La pantalla se iluminó con la contraseña ya guardada, y cuando volví a casa, me senté en la silla de la cocina con el corazón latiendo como si fuera a abrir un cofre prohibido. Y eso fue, un cofre, pero no de recuerdos, de cuchillos. Dentro de él, encontré correos electrónicos. Mucho. Mariana intercambia mensajes con una mujer llamada doctora Cecilia Lozano, abogada. Los títulos de los correos lo decían todo: documentación para la interdicción médica, justificaciones de la demencia temprana, derivación de evaluación clínica. Me ardían los ojos, intentaban quitarme la lucidez, querían pintarme como alguien incapaz de gestionar mi vida, mis facturas, mi hogar, incapaz de resistirse. A continuación, otra secuencia de mensajes, esta vez con un agente inmobiliario. Cita programada, visita técnica para tasación de la propiedad jueves, las 2 de la tarde. La fecha era al día siguiente. No estaban planeando, ya estaban ejecutando, ya me habían quitado derechos por escrito, borrado mi voz en los correos, tachado mi nombre de sus vidas sin ni siquiera mirarme a los ojos. Me quedé allí, mirando la pantalla, como si no fuera sobre mí, pero lo fue. Era mi vida siendo desmontada, subastada desde dentro. De repente, cerré la tableta con las manos temblorosas. Fui a la estantería y me senté en el suelo. Apoyé la espalda en los muebles donde estaba mi colección de velas y recuerdos familiares. Mis dedos tocaron un marco de fotos con una foto de Esteban con 4 años, sonriendo y con un diente menos, comiendo la misma tarta de chocolate que hacía cada año para su cumpleaños. Un dolor seco me atravesó el pecho, no como un cuchillo, pero como un eco, porque ese dolor llevaba ahí mucho tiempo. A veces pienso en cómo algunos recuerdos huelen, tienen color y nos marcan para siempre. Como un plato que te recuerda a una conversación, una canción que te devuelve una lágrima, una fotografía que te derriba en silencio. ¿Tú también tienes eso? Un recuerdo que vuelve por completo, como si hubiera ocurrido ayer. Si es así, dímelo aquí en los comentarios. Escribe solo una frase, un pequeño fragmento de lo que viviste, o simplemente decir, lo he sentido. Porque sé que ahora hay gente que me escucha y que también ha sido olvidada, disminuida o llamada loca solo por hacerse mayor, simplemente porque ya no es útil. Pero la verdad es que la edad no nos quita lucidez, quita la paciencia, y ese día, perdí la mía. Guardé la tablilla, fui al altar, recé un rosario con los ojos abiertos y luego me levanté como si volviera de un velatorio, porque allí había enterrado lo que quedaba de mi esperanza, y en su lugar, así nació la estrategia. Iban a venir, el corredor, el abogado, todo el teatro, pero ¿quién iba a recibir? Ya no era la anciana que creían que le decían que se callara, y al día siguiente, cuando sonó la campana a las 2 en punto, abrí la puerta con la grabadora en el bolsillo del delantal, y una nueva mujer dentro del cofre. Ese jueves, el reloj en la pared marcaba la 1:48 página M, cuando escuché pasos en la acera y el sonido seco de la campana. Estaba listo, con el pelo recogido, su vestido de lino azul planchado, el delantal limpio y el bolsillo bien colocado. Dentro, la grabadora se encendió. Abrí la puerta despacio. Allí estaba, una chica joven y elegante, tacones finos, una carpeta de cuero en brazos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buenas tardes, señora Graciela, soy Tenia, de la inmobiliaria Cielo Propiedades. He venido a evaluar la propiedad.
Asentí y cedí el paso. Adelante, señorita. Aquí siempre hay café para quienes llegan educadamente. La voz salió dulce, casi maternal. La chica se sorprendió. Creo, esperaba resistencia. Encontró aceptación. Le di la taza que tenía en la mano y la dejé circular por la casa como si nada fuera de lo normal. Hacía fotos con su móvil. Medía canciones con una cinta métrica digital. Anotaba cosas en silencio. Cuando llegó al porche trasero, me miró y preguntó, ¿el señor Esteban dijo algo sobre reformas? ¿Quieres vender con los muebles? Entonces me giré, con calma, y dije, mirándola directamente a los ojos, ¿quién vende esta casa? Soy yo, y no pienso venderlo por ahora. Ella dudó. Se rascó la garganta. Entender, quizá hubo un malentendido, entonces, quizá, respondí, o quizá simplemente hubo demasiada prisa. La chica no insistió. Terminó la visita desconcertada, se despidió educadamente y se fue con la carpeta abrazada contra el pecho, como si respondiera más preguntas que respuestas. En cuanto la puerta se cerró tras ella, cerré todas las cerraduras y me senté en el sillón del salón, como si esperara una tormenta, y llegó, primero, un ruido en el móvil. Mariana, por WhatsApp, ¿por qué no me avisaste de que habías conseguido al intermediario? Luego, Esteban está furioso, no deberías haberlo hecho solo. Y luego, vámonos ya, no respondí, solo esperé, y cuando oí el claxon de su coche fuera, ni siquiera me moví. Entraron juntos, Mariana primero, como siempre, hablando con los ojos y las manos. Graciela, no puedes tomar decisiones impulsivas así. Estamos intentando ayudarte. Cuida tu futuro. Esteban se quedó más atrás, en silencio, ojos bajados, quizá vergüenza, quizá cálculo. Mariana sacó papeles de su bolso y los puso sobre la mesa. Es solo un simple poder notarial, nada definitivo. Para facilitar los procedimientos, acelera el proceso por si necesitas algo. Esto es por tu seguridad. Me levanté, caminé despacio hasta la ventana, abrí la mitad de la cortina y dejé que la luz le diera la cara. Me giré hacia mí y dije con voz firme y baja, mi seguridad no es confiar en quienes quieren firmar por mí. Mariana intentó sonreír, pero sus ojos ardían. Graciela, por favor, no lo compliques. Esteban dio un paso adelante, finalmente habló. Mamá, es solo un documento. No es lo que estás pensando. Me acerqué a él, por primera vez desde aquel día en el coche. Miré a los ojos de mi hijo y dije, he estado viviendo en esta casa demasiado tiempo. Caer en una conversación así. Silencio. Mariana juntó los papeles con precisión. Muy bien. Entonces, si prefieres hacerlo todo por las malas. No respondí. Simplemente fui a la puerta y la abrí. Mariana pasó junto a mí escupiendo rabia en sus pasos. Esteban dudó. Se quedó quieto un segundo, como si aún hubiera algo dentro de él que quisiera disculparse, pero no dijo nada, simplemente salió. Cerré la puerta con llave, me apoyé en ella, la grabadora seguía enchufada en mi bolsillo, mantenido, su taza de café, intacta, la tetera sigue caliente, el olor a mentiras, evaporándose poco a poco, ya no era el mismo, ahora lo sabían, pero lo que aún no sabían, eso era lo que iba a hacer con todo lo que descubría, y esa siguiente parte. Ahí es donde empieza mi ajuste de cuentas. Escribí esa carta con manos firmes y un corazón sereno, usé una hoja sencilla, una de esas de un cuaderno antiguo que todavía guardo en un cajón de la cómoda. Escribí despacio, eligiendo cada palabra como si eligiera los últimos ladrillos de un muro. Esteban, por ahora, no quiero visitas. Necesito tiempo para mí. Mamá, doblado con cuidado. Lo metí dentro de un sobre sin perfume, sin nostalgia. Yo mismo lo llevé a su buzón y volví a casa caminando despacio, pero con el pecho en alto. No fue el odio lo que me conmovió, era libertad. Ese mismo día, entré en la app del banco que todavía me da dolor de cabeza de vez en cuando y cancelé los depósitos automáticos que hice en su cuenta. Eran pequeñas ayudas mensuales,
que él decía necesitar por malas inversiones y facturas acumuladas. También eliminé su nombre del plan de salud que llevaba años pagando. Desde que estuvo unos meses en paro, bloqueé a Mariana en su móvil. Simplemente quité su número de mi vida, como alguien que saca una espina que finge ser un adorno. Ese mismo día, fui al llavero de la calle Reforma y mandé hacer nuevas llaves. Le di un ejemplar solo a la señora Lucía, mi amiga del mercado, y escondí otro dentro de una caja de galletas vacía, que solo yo sabía dónde estaba. Esa casa, mi terreno, volvía a ser mía. Por primera vez en muchos años, ya no había promesas colgadas en mi nevera, ni siquiera una lista de la compra para Esteban, ni recordatorios para llamar a Mariana. No había nadie más que yo, y por primera vez, esto fue un alivio. Empecé a redescubrir las pequeñas cosas. Fui al mercado sola, con mi bolsa de tela y mis zapatos viejos que aún me sostienen. Saludé al caballero que vende flores en la intersección de 8 de Julio y López Cotilla. Compré girasoles para mí, porque sí, volví a ver a doña Lucia, a quien no veía desde la pandemia. Nos sentamos en un banco de la plaza, compartimos un helado y recordamos las veces que bailamos bolero en el balcón de la iglesia. Reír, realmente, con la comisura de la boca arrugada, pero el pecho más ligero. Me invitó a un grupo de lectura que había organizado con otras viudas del barrio. Aceptado. Empecé a ir los viernes por la tarde, en casa de Marta, que tiene un jardín con gallinas y un café pasado sobre la tela que parece un abrazo. Leíamos relatos cortos, comentamos y luego hablábamos sobre la vida, los dolores y las pequeñas victorias que solo las mujeres entienden. ¿Y sabes qué? Me sentí vivo de nuevo, no como antes, de otra manera, más a mi manera, tranquila, más completo. No había público, no había niños mirando, no había nadie esperando a que me explicara. Yo era yo mismo. Y cuando me miré en el espejo del salón, ya no veía a la mujer que se disculpó por ocupar espacio, vi a una señora entera, marcada, pero de pie, y con algo nuevo en sus ojos. No huía del dolor, estaba creando un nuevo hogar dentro de mí, porque a veces, para empezar de nuevo, no basta con pintar la pared, hay que cambiar el aire. Y fue en este nuevo aire, con el olor a libros y café, cuando una tarde recibí una llamada inesperada. Era del hospital, un nombre que no había oído en años. Y lo que dijeron, me hizo sentir frío. Fue 2 días después de esa extraña llamada del hospital cuando comenzaron los movimientos en el barrio. Lo noté por la forma en que los vecinos me miraban al pasar. ¿Conoces esa mirada torcida, mezclada con lástima y juicio? Eso es todo. Primero fue la señora Leonor, de la Casa Amarilla. Me llamó a la puerta y me preguntó, con esa voz de alguien que finge preocuparse, Graciela, dicen que te estás olvidando de cosas. Que está un poco confuso, ¿sabes? Sonreí, una sonrisa corta, y yo respondí, ¿olvidar? Venga. Sí, se me olvidó advertirte que estoy más lúcido que nunca, y lo hice. Ese mismo día, llegó un mensaje de Mariana, hemos programado una visita con un amigo de la familia, es neurólogo, pasará mañana para hablar contigo. Su audacia aún me sorprendía. Le respondí dulcemente, cariño, agradezco tu preocupación, pero no recibo visitas sin avisar, y mucho menos de gente que no conozco. Después de eso, silencio, pero sabía que no duraría. El domingo, escuché a Mariana hablando a propósito con la vecina de enfrente, no recuerda bien las cosas, pobrecita, está encerrada sola en esa casa, sin ninguna supervisión. Intentaban crear un escenario, sembrando rumores, forjando una imagen, para convertirme en una caricatura de una dama desorientada, pero fui firme, y cada palabra suya, lo apunté, en un viejo cuaderno azul, donde solía escribir recetas. Ahora, los ingresos de defensa, cada frase, cada intento, cada visita inesperada, todo grabado, porque esta historia no es solo mía, es de muchos, y hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar.
Así que si te llega de alguna manera, dale a me gusta a este video y suscríbete. Hagamos que esta historia llegue a quienes necesitan escucharla. Mariana regresó, por supuesto, con esa sonrisa de alguien que cree estar en la cima. Llamó al interfono y dijo: el doctor Javier vino a evaluarte, Graciela. Es rápido. Solo una conversación. Respondí por el interfono, con voz serena. Mi salud está bajo el cuidado de mi propio médico, con CRM y un registro registrado. Señora Mariana y sus invitados, por favor, marchen. Y colgué. Vi por la ventana que ella se quedó quieta, sin reaccionar. El hombre a su lado parecía incómodo. Quizá ni siquiera sabía en qué se había metido. Se fueron, pero no sin antes hacer fotos de la puerta, la fachada y escribir algo en una hoja. Solo miraba, ya no dolía, era como ver un teatro mal ensayado, porque ahora, yo era quien sostenía el guión. Esteban, a su vez, empezó a enviar mensajes con tono de preocupación. Mamá, estoy preocupado, te has ido, tenemos que hablar, por favor. Mariana exageró. No sabía que iba a hacer eso, pero ya era demasiado tarde. La confianza, hijo mío, es como un vaso fino. Cuando se rompa, puedes pegarlo, pero nunca vuelve a limpiarse, nunca volverá a estar completo. No respondí. Seguí mi camino. Fui al grupo de lectura. He hecho arroz con leche para la señora Lucia. Incluso volví a coser un mantel que llevaba años guardado. En cada momento, cosí mi justicia, silenciosa, pero viva. Se perdieron, y yo, firme como siempre, pero había algo que aún no sabían, algo que se había estado gestando entre bastidores, lejos de sus ojos, y lo que estaba a punto de pasar. Iba a cambiar la situación para siempre. Cuando la organizaciones no gubernamentales me invitó a hablar sobre la protección de los ancianos, confieso que sentí un escalofrío en la espalda. Nunca he sido de aparecer en público. Siempre he preferido el silencio de mi cocina, el olor del café recién hecho, el calor de las manos de Esteban cuando era niño, pero algo dentro de mí me dijo que era hora de salir de las sombras y dejar que se escuchara mi voz. Entré en el estudio del canal local de Guadalajara con el corazón apretado, pero con la cabeza en alto. El presentador me recibió con cordialidad, pero la cámara, ese objetivo que graba todo, me ponía nervioso. Respiré hondo y empecé a contar. Empecé hablando de mi vida sencilla, el trabajo duro, la pérdida de mi marido en la carretera entre Tequila y Magdalena, la infancia solitaria de Esteban, los sacrificios diarios, las noches sin dormir, el frío en mi espalda y el hambre que sentía de que tuviera zapatos y libros nuevos en las manos. Y entonces, con voz firme, empecé a describir, sin dar nombres, lo que mucha gente sabe pero nadie quiere admitir, que no todos los niños respetan, que hay quienes planean enterrar a madres vivas por codicia o egoísmo. Hablé del peso que sentimos cuando el amor que damos se usa como moneda de cambio, y del silencio que aprendemos a cultivar para sobrevivir. En ese momento, mi corazón se aceleró, pero seguí adelante. La cámara capturó cada expresión, cada sutil temblor de mis manos. Sabía que esas palabras iban a tocar a alguien, y así fue. En los comentarios, empezaron a aparecer mensajes casi al instante: es mi historia, la viví, me diste valor, así es exactamente como nos sentimos. Mujeres de todo México escribieron relatos de dolor similar, de traiciones silenciosas, de niños que no valoraban lo que se les daba, y, en el fondo, sentí que algo se transformaba dentro de mí. Mi voz, que durante años había estado amortiguada, ahora resonaba. La sensación era de alivio y poder a la vez. Ya no estaba solo, y quienes intentaban silenciarme ahora tenían que afrontar las repercusiones de sus actos. De camino a casa, cruzando las viejas calles de Providencia, mirando las coloridas fachadas, me di cuenta de algo: mi historia no era solo mía, pertenecía a todos los que sufrieron, a todos los que aún sufren y a todos los que algún día necesitarían valor para hablar.
Y algo me decía que el momento más impactante aún estaba por llegar, que la verdadera transformación, la que cambiaría para siempre la relación entre mí y quienes me traicionaron, estaba a punto de suceder. Pero sabía que, para eso, necesitaría paciencia y astucia, y me pregunto, ¿se darían cuenta de que la fuerza que intentaron destruir apenas estaba empezando a aumentar? Después de que se emitiera mi historia, algo cambió en Guadalajara que nunca podría haber previsto. Las calles que cruzaba a diario ahora susurraban mi nombre, no de forma vacía o superficial, sino con respeto, con curiosidad, con esa reverencia silenciosa que se dirige a quienes sufrieron, sobrevivieron y no permanecieron en silencio. Esteban empezó a sentir el peso de las acciones que había planeado en silencio contra mí. Los vecinos susurraban sobre el vídeo, reconociéndolo como el hijo de la señora de la televisión. Cada conversación que intentaba tener parecía disolverse en miradas sospechosas, en silencios cortantes. Los clientes que antes confiaban ciegamente en su palabra empezaron a dudar, a cuestionar, a buscar otros profesionales. Mariana, que siempre tenía un rostro serio y una postura impecable, perdió la compostura cuando se dio cuenta de que sus compañeros compartían fragmentos de la entrevista. Dimitió, no por vergüenza, sino porque la máscara de normalidad ya no podía soportarlo. Ellos, que durante años habían vivido rodeados de lujo y apariencias falsas, ahora se encontraban aislados, rodeados por la mirada crítica y los susurros que ellos mismos habían provocado con sus acciones. En varias ocasiones, Esteban intentó acercarse a mí, suplicar comprensión, ofrecer excusas ensayadas, pero solo recibió mi silencio. No había odio en mi actitud, sino una ausencia calculada, la ausencia de quienes fueron traicionados, de quienes fueron ignorados, de quienes lo dieron todo sin esperar nada más que respeto y amor. Cada intento de acercamiento era un recordatorio de lo que habían perdido y de cuánto se habían equivocado al pensar que el dinero y la ambición podrían borrar la historia de amor que yo había construido con tanto esfuerzo. Mi casa, esa antigua residencia en Tlaquepaque, por fin respiraba paz. Las flores que replanté en las ventanas desprendían colores vivos, contrastando con los días de miedo e inseguridad que viví. El aroma de la bugambilla se mezclaba con el aire cálido de Guadalajara, y dentro de las murallas ya no había miedo, solo había una sensación de libertad tranquila, una victoria que no necesitaba gritos, ni violencia, solo la verdad siendo expuesta. Sin embargo, al ver reaccionar la ciudad, me di cuenta de que la cúspide de la justicia aún no se había alcanzado. Esteban y Mariana sufrían las consecuencias sociales, pero yo sabía que la verdadera respuesta, la que cerraría el ciclo de forma irrevocable, aún estaba por llegar. Y me pregunto, ¿hasta qué punto se darían cuenta de que el desprecio y la traición no solo habían destruido su confianza en mí, sino que también habían sacudido su propia reputación en el mundo real? Cada día, su caída se hacía más evidente, pero la última pieza de mi plan, la que traería el pleno reconocimiento de la justicia que me correspondía, aún estaba por revelarse. El silencio de mi casa no era solo la ausencia de miedo, era la calma antes del momento en que todo quedaría oficialmente expuesto, y se darían cuenta de que cada gesto frío, cada plan maquiavélico, cada risa traviesa les había regresado tan inevitablemente como el sol se ponía en el horizonte de Jalisco. La pregunta que me rodeaba era simple y a la vez terrible: ¿estarían preparados para afrontar lo que aún me esperaba? Porque la verdad, incluso silenciosa, tiene un peso que ningún lujo, mentira o excusa puede aliviar. Me siento a la sombra del limonero, sintiendo la cálida brisa de Guadalajara acariciar mi rostro arrugado y los rayos del sol filtrarse entre las hojas, jugando con el cuaderno azul que descansa en mi regazo. Las palabras salen despacio, casi susurradas, cada trazo de tinta cargado de décadas de sacrificio, amor y dolor. Fui madre, fui tierra, fui silencio. Ahora, soy una presencia para mí mismo. Escribo y releo,
sintiendo como la fuerza de estas líneas crece dentro de mí, como si cada carta fuera una pequeña victoria sobre todos los años de abandono y traición. No hay rabia en mi pecho, solo una paz profunda, casi dolorosa, porque sé que amar era mi fortaleza, y también mi herida. Recuerdo al niño Esteban, las risas, las noches sin dormir cuidando fiebres, las mañanas frías preparando café antes de que saliera el sol en el horizonte. Recuerdo todas las veces que pensé que sería mi orgullo, mi legado, mi regalo eterno, y sin embargo, vi al hombre que crié darme la espalda, hacer planes fríos y calculados, y tratar mi amor como una moneda de cambio. Lloro, sí, pero ahora no es por desesperación, es una de reconocimiento. Reconozco que sobreviví, que sigo existiendo, que la vida me dio una segunda oportunidad para ser yo mismo. Las señoras de la parroquia aparecen varias veces, llevando pasteles, panes caseros o simplemente una sonrisa sincera. Me siento a hablar, y siento que cada historia que comparto es un puente de solidaridad que me conecta con el mundo que he elegido habitar. Ya no necesito la aprobación de niños desagradecidos ni de familiares codiciosos. Reaprendo a cocinar, no para alimentar ni complacer a nadie, sino porque cocinar me hace sentir completo. Cada aroma, cada mezcla de sabores me recuerda que mi cuerpo y mi alma aún tienen espacio para el placer, para el autocuidado, para el amor sin regatear. Leí poesía que he recopilado desde joven, algunos escritos por mujeres que, como yo, sabían amar demasiado y aprendieron a encontrarse a sí mismas. Una frase me conmueve especialmente: el silencio de quienes han sido traicionados es la cuna de la futura libertad. Siento que por fin estoy despertando a la vida que debería haber vivido para siempre. Con el cuaderno apoyado en mis rodillas, observo las hojas moverse con el viento y pienso en cuántas historias se han escondido en mí, esperando solo el momento adecuado para que salgan a la luz. Cada palabra escrita es como un ladrillo en mi nuevo hogar interior, una fortaleza que nadie puede invadir, un recuerdo vivo que la justicia a veces llega en silencio pero es inevitable. Lloro al hijo que perdí, no al niño al que cuidé con tanto amor, sino al hombre que eligió traicionarme por ambición y codicia. Esta pérdida es dolorosa pero necesaria porque me hizo entender que el amor que damos debe estar equilibrado con la preservación de nosotros mismos. La vida que construí tras la traición no es ni menor ni más sencilla, es genuino, construido con elecciones conscientes, con la libertad conquistada y con la certeza de que mis acciones tienen su propio valor, sin depender del reconocimiento de los demás. Las flores que planté en las ventanas de la antigua casa reflejan en colores vivos la belleza que aún existe a mi alrededor. Cada pétalo me recuerda que la vida continúa, que hay esperanza incluso después de las decepciones más profundas. Siento una gratitud silenciosa por el tiempo que aún me queda, por el aire fresco que llena mis pulmones y por el calor del sol que acaricia mi piel. Mi fe, silenciosa y persistente, me sostiene. No me protegió de la traición, pero me dio la fuerza para sobrevivir, para reaccionar y para encontrar mi propia esencia de nuevo. Veo a jóvenes paseando por las calles de Guadalajara y me pregunto cuántas madres, en este preciso momento, se están sacrificando en silencio, ofreciéndolo todo y sin esperar nada. Mi corazón se aprieta, pero siento que mi historia puede ser un abrazo para ellos, un recordatorio de que, incluso en las traiciones más crueles, todavía existe la posibilidad de reconstrucción, amor propio y libertad. Escribo estas palabras con la certeza de que cada recuerdo aquí registrado es una prueba de resistencia, una celebración de quienes sobrevivieron para contarlo. Miro el cuaderno azul y pienso, el mundo sigue girando, pero ahora me pertenece de una manera que nunca antes pertenecía, no por posesiones ni dinero, sino por la conciencia de que me he reencontrado y me he honrado. Con cada visita de vecinos o amigos, comparto un poco de mi vida, no para despertar lástima, sino para inspirar cuidado, atención y amor a quienes dan demasiado. Aprendí que dar demasiado sin medir puede borrar quienes somos,
y que la verdadera libertad reside en reconocer nuestros límites y nuestras necesidades. Y, poco a poco, me retrato de nuevo, reconstruyendo cada matiz de mi personalidad que se olvidó tras años de sacrificio, cada gesto diario, cada conversación, cada sonrisa compartida con quienes me respetan, me devuelve un poco más de lo que creía haber perdido, pero lo más importante es el silencio que ahora habita en mí, no el silencio del miedo, sino el silencio de la victoria, de la sabiduría adquirida, de la certeza de que ningún plan cruel puede borrar una vida que ha elegido florecer. Al cerrar el cuaderno, siento una paz que no había conocido en mucho tiempo. El limonero se mece suavemente, como si me aplaudiera en silencio, y entiendo que mi historia no es solo mía, pertenece a todas las mujeres que amaron demasiado, que fueron traicionadas, que sufrieron en silencio y que aún así encontraron la fuerza para levantarse. Pero me pregunto, mirando el horizonte de Guadalajara, ¿podemos todos reconocer nuestra propia fuerza antes de que sea demasiado tarde? Cada gesto de amor propio, cada decisión de protegerse, cada elección de vivir plenamente, incluso después del dolor, se percibe como victoria o simplemente como resistencia silenciosa. Sonrío, porque sé la respuesta en mi corazón, la victoria es silenciosa, pero es real. Y ahora, cada paso que doy, cada palabra que escribo, cada momento de paz que celebro, es la prueba viviente de que, incluso después de la traición más profunda, podemos renacer. La vida que me espera es mía, y nadie puede arrebatármela. Me siento a la sombra del limonero, sintiendo el cálido viento de Guadalajara jugar con mis manos arrugadas, y pienso en todo lo que ha pasado. Esteban y Mariana desaparecieron poco a poco de mi vida, perdió el respeto de vecinos y compañeros. Ella dejó su trabajo y la vida que conocía, y yo finalmente recuperé mi propia historia. Hoy, no llevo rabia ni deseo venganza, solo llevo la paz silenciosa de quienes sobrevivieron, de quienes fueron traicionados, pero no destruidos. Mi hogar vuelve a ser mi fortaleza, lleno de flores y risas, y vuelvo a ser la Graciela que siempre quise ser, libre, completa y presente para mí misma. Aprendí, por las malas, que el amor sin límites puede convertirse en una trampa, y que proteger el corazón es un acto de valentía, no de egoísmo. Esa verdadera fuerza proviene de la conciencia del propio valor, la capacidad de levantarse y el valor para reconstruir la vida, incluso cuando parezca imposible. Quiero dar las gracias a cada uno de vosotros que me acompañasteis aquí, que escuchasteis mis recuerdos, mis dolores y mis pequeñas victorias. Si este video te consigue, deja tu me gusta, es como un abrazo que fortalece y apoya este canal. Suscríbete, como si aceptaras una invitación para volver al próximo café conmigo, y si puedes, dinos en los comentarios qué ciudad estás viendo. Así es como creamos nuestra pequeña comunidad de historias y solidaridad. Activa la campana para no perderte ningún capítulo de las historias que voy a compartir, para que no te lo pierdas cuando vuelvas a planchar el café. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el próximo video aquí en el canal con otra historia increíble, y ven conmigo para descubrir cómo las vidas pueden transformarse cuando el valor y la verdad van juntos.